Muy buenas, pimallones, ¿qué tal estáis? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Enfermedad Crohn. Y en este vídeo pues voy a explicar una pregunta, voy a responder una pregunta que siempre se me ha hecho: ¿cómo se pierde peso dentro de la enfermedad de Crohn? Y puesto que voy a empezar un proceso de definición, a perder un poquito de grasa, perder la grasa que puedo tener en la piel, a bajar un poquito el peso, me ha parecido interesante comentar cómo lo voy a enfocar y así también dar algunos consejos para personas que quieran perder peso en la patología. Tengo que decir siempre que, por supuesto, antes de empezar a hacer ejercicio físico, comentárselo a vuestro especialista, a vuestro médico. Siempre que vayáis a hacer algún cambio en vuestra nutrición, asesoraos por profesionales, como por ejemplo puede ser yo. Si tienes algún tipo de duda, déjame un comentario, mándame un correo electrónico, o si quieres, pásate por mi academia, academiaenfermedadcrohn.es, donde tienes clases sobre todo lo relacionado con la enfermedad: nutrición, suplementación, entrenamiento, gestión emocional, una auténtica barbaridad de cosas, y también rutinas de ejercicios. Poco más que añadir en esta introducción, simplemente ahora vamos a ir viendo cómo voy a enfocar la nutrición, los alimentos que voy a consumir, por qué voy a coger esos alimentos, la suplementación que voy a usar, y metemos la intro y comenzamos. Bien, aquí estamos de nuevo. Vamos a hablar de mi definición, de mi pérdida de grasa, mi pérdida de peso para definir, pero también voy a ir dando algunos consejos, como ya he dicho. Lo primero, por supuesto, un error que se comete mucho al querer perder peso es hacer un déficit calórico muy agresivo. Y si bien es cierto que para perder peso, evidentemente, tiene que haber un déficit calórico, también es cierto que no todo es déficit calórico. Debemos generar un gasto calórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, tengo gente asesorada con la enfermedad de Crohn que comiendo alrededor de 2.000 calorías han perdido peso. ¿Por qué? Porque hemos generado un gasto calórico superior a esas 2.000 calorías. Entonces, sin haber poca cantidad de calorías, hay un gasto energético que genera un déficit de calorías y se produce una pérdida de peso. Esto es muy importante, porque comer poco y moverte poco te hace sedentario y hace que tengas una falta de nutrientes brutal. Es cuando viene el cansancio, la ansiedad, el insomnio, los cambios de humor, las anemias, incluso los brotes. Esto es muy importante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, además, es cambiar la procedencia de las calorías. Una caloría en una proteína es una caloría. Una caloría en grasa es una caloría. Una caloría en los hidratos es una caloría. Pero no todos los alimentos tienen la misma cantidad de calorías y no todos sacian igual. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la procedencia de las calorías. Yo actualmente he estado consumiendo la mayor cantidad de calorías procedentes de los hidratos de carbono para tener una gran cantidad de energía para mis entrenamientos. Puesto que ahora busco generar un déficit, voy a cambiar la procedencia de las calorías. No voy a reducir mucho las calorías que estoy consumiendo, alrededor de unas 100-150 calorías al día aproximadamente, quizás algo menos, pero no voy a cambiar mucho. Lo que sí voy a cambiar es la procedencia de esas calorías. Entonces, voy a priorizar las proteínas. Las proteínas son muy saciantes. La proteína sacia bastante y además la proteína es muy termogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que para metabolizar una proteína el cuerpo consume una gran cantidad energética. Porque mientras que para los hidratos de carbono los consumes, digieres los hidratos de carbono y obtienes la glucosa que aporta energía, entonces se compensa ese gasto energético. Para las proteínas, tú consumes proteína, tienes que descomponer el alimento, conseguir esa proteína, descomponer esa proteína en 20 aminoácidos, en su aminograma, transportar esos aminoácidos y construir otro tipo de proteínas. Entonces, si tenemos en cuenta que la proteína genera un gasto metabólico superior a los hidratos de carbono, que no se compensa puesto que la proteína no es un nutriente energético, sino es un nutriente estructural, vamos a tener que, por supuesto, la proteína nos va a ayudar a perder peso, ¿vale? Voy a consumir alrededor de 2,5 gramos de proteína al día. Luego, la grasa, 1,5 gramos de grasa por kilo de peso. Me da alrededor de unos 98-100 gramos de grasa al día. En el caso de la proteína, me da alrededor
de alrededor de unos 270 gramos de proteínas diarias. Ahora diré cómo voy a hacer para obtener esa cantidad de proteína y de grasa. En el caso de las grasas, si bien es cierto que la grasa también tiene una función energética, sí es cierto que no es su principal función. La principal función de las grasas es a nivel celular, a nivel de sistema inmune, a nivel de cerebro, a nivel de articulaciones, a nivel de sistema nervioso. Entonces, la grasa sí es cierto que es muy calórica, pero la grasa no todo es grasa mala. Si metemos un buen aguacate, si metemos crema de cacahuete, si metemos huevos, ese tipo de alimentos van a tener una gran cantidad de calorías, pero son calorías buenas, porque la grasa de estos alimentos es de muy buena calidad. Nos ayuda a bajar el colesterol malo, nos ayuda a potenciar el colesterol bueno, mejora la salud cardíaca, mejora el perfil lipídico de cada persona y mejora la salud del sistema inmune. Esto es muy importante, porque la principal cantidad de calorías, la principal fuente calórica en este caso, van a ser las grasas. De aquí vamos a obtener la mayoría de las calorías en la dieta, por lo menos en mi caso. Y por último, los hidratos de carbono. No voy a ejercer una bajada de hidratos de carbono, pero sí se va a notar bastante. Voy a consumir 1 gramo de hidrato de carbono al día. Ahora mismo peso en este momento 94 kilos. Entonces voy a consumir 94 gramos, unos 100 gramos de hidrato de carbono al día, divididos en diferentes fases del día. Actualmente estaba consumiendo 1,5 gramos de proteínas, 1 gramo de grasa y 2,5 gramos de hidratos de carbono al día. Entonces sí que es verdad que voy a notar un poquito la bajada energética, porque aunque yo siga teniendo una alta cantidad de calorías, las grasas no están pensadas para aportar energía como los hidratos de carbono. El proceso de obtención energético de las grasas o de las proteínas es muy inferior al de los hidratos de carbono. Entonces sí que voy a experimentar cierto cansancio. Pero bueno, esto no lo voy a experimentar de forma inmediata, lo voy a experimentar poquito a poco en el tiempo. Bien, sobre los hidratos de carbono, como ya he dicho, los voy a dividir en diferentes fases del día. Lo voy a dividir o bien antes de entrenar o durante el entrenamiento, después de entrenar o en la cena. Antes de entrenar, para tener energía para el entrenamiento. Yo quiero seguir entrenando con energía, entonces la mayor cantidad de hidratos de carbono las voy a meter antes de entrenar o durante el entrenamiento, para poder generar un gasto energético mucho mayor entrenando y poder conservar la mayor cantidad de masa muscular posible. Si los meto antes o durante el entrenamiento, evidentemente no los voy a meter después de entrenar, porque voy a seguir teniendo reservas de glucógeno en el cuerpo. Entonces yo los metería en la cena. ¿Por qué en la cena? Porque va a mejorar el descanso. Va a permitir una liberación de insulina prolongada, que la insulina también es una hormona muy anabólica, permite una liberación de hormona del crecimiento, una segregación de hormona del crecimiento, y esto ayuda bastante al descanso. Además, los hidratos de carbono de índice glucémico lento, como arroz, pasta, patatas, boniatos, etc., tubérculos en general, o avena, que va a ser mi hidrato de carbono favorito junto a la patata, tiene una digestión muy lenta, por lo que no vamos a despertarnos con una sensación de hambre urgente. Esto es muy importante. Y además, en el caso de ostomías, también la avena, la patata, los hidratos que iré comentando, ayudan a que no haya un llenado de la bolsa nocturno demasiado rápido. Bien, más cositas sobre mi nutrición, cositas que me he apuntado y me he acordado ahora. ¿Voy a hacer ayunos intermitentes? Sí, voy a hacer ayunos intermitentes. Cada 3-4 días meteré 16 horas de ayuno. Esto es muy importante. ¿Cuántas comidas voy a hacer al día? Voy a hacer 5 comidas al día. Voy a hacer el desayuno a media mañana o después de entrenar, el almuerzo, la merienda y la cena. Y cada 3-4 días meteré un ayuno de 16 horas. Esto es muy importante. Más cositas. Alimentos que voy a consumir. De los hidratos de carbono, como ya he dicho, hidratos de carbono principalmente lentos. El arroz, en la descripción del vídeo tienes una lista de los hidratos de carbono más interesantes en la patología. El arroz, la patata, la pasta sin gluten, la harina de avena, y los copos de avena van a ser mi fuente de hidratos ideal en este caso, junto a la patata, el boniato, la calabaza. Creo que la yuca también, como se comenta en mis amigos de Latinoamérica, van a ser mis fuentes de hidratos de carbono favoritos. La zanahoria también.
Todo este tipo de tubérculos me va a gustar bastante, pero me voy a declinar principalmente por la harina de avena, tortitas de avena, bizcochitos de avena, batidos con harina de avena, este tipo de cosas, copos de avena, es lo que más voy a priorizar, y la patata con alguna salsita siempre va a ser bueno. Durante el entrenamiento meteré hidratos de carbono rápido, tipo dextrosa o maltodextrina, porque yo durante el entrenamiento quiero que me aporte energía rápido entre series para seguir entrenando muy duro. Esto es muy importante. Y por supuesto que sean hidratos de carbono digestivos, que no me produzcan pesadez estomacal, que no me produzcan distensión abdominal, que no me produzcan cansancio digestivo ni estrés. Por esto estoy priorizando la harina de avena y la patata, porque son hidratos de carbono muy digestivos. Además, la patata la puedes machacar un poquito, te la comes con una salsa y es espectacular. La harina de avena te la puedes hacer en bizcocha y harina de avena de sabores y están increíbles. Unos bizcochitos, unas tortitas de avena de chocolate blanco, de vainilla, de caramelo, que no tienen azúcar, son espectaculares, y sus edulcorantes son una maravilla. Y además, como ya he dicho, son muy digestivos. Una ventaja que además tiene este tipo de hidratos de carbono en la patología intestinal es que no tiene estrés digestivo, ayuda a recuperar la permeabilidad intestinal. En el caso de la avena, la patata y similares son prebióticas, por lo que son alimentos para nuestras bacterias intestinales buenas. Y además, en el caso de la avena, aporta omega 3 y fibra soluble. Bueno, todos los hidratos de carbono que estoy diciendo aportan fibra soluble. Este tipo de fibra se disuelve en el estómago, en el intestino grueso, y lo que hace es absorber el agua intestinal. Crea como un pequeño gel y evita las diarreas. Muy importante esto. Luego, los entrenamientos. Voy a seguir priorizando los entrenamientos de fuerza. Para entrenar, para perder peso, la base es el entrenamiento de fuerza. O sea, da igual, para perder peso y para ganar masa muscular, para perder peso y para ganar peso, la base es el entrenamiento de fuerza. Como ya he dicho, si tú comes poco y te mueves poco, vas a ser una persona muy poco saludable. Tu salud va a estar tan deteriorada como la de un obeso. ¿De acuerdo? Bien. Voy a priorizar los entrenamientos de fuerza. Evidentemente voy a modificar un poco las cargas. No voy a meter entrenamientos tan pesados. A ver, van a ser pesados porque yo ya tengo una base de entrenamiento, tengo una masa muscular, tengo una tolerancia a la fatiga por todos los años que llevo entrenando, y evidentemente eso me permite a mí poder entrenar. En el caso de los que estáis iniciando en el entrenamiento y queréis perder peso con esta patología, yo recomiendo que vayáis poco a poco subiendo cargas, empezando con máquinas, luego pasaríamos a las barras y por último ya el peso libre, ¿vale? Pero si estáis empezando, si nunca habéis entrenado, si lleváis poco tiempo, empezad con unos rangos de repeticiones de alrededor de 12-15 repeticiones. De todas formas, te dejo en la descripción del vídeo, en el primer comentario, una rutina de 3 y de 5 días con consejos de nutrición también, para que lo puedas hacer en el gimnasio. También os voy a dejar una rutina de 3 y de 5 días para que hagáis ejercicios en casa, para los que no tengáis posibilidad de ir al gimnasio o de un poquito de vergüenza. Es un regalo que quiero haceros. Bien, voy a ajustar las cargas. Voy a priorizar la intensidad al volumen. Por ejemplo, no voy a hacer prensas de 370 kilos, y lo que haré serán prensas de a lo mejor 300 kilos, que sigue siendo un peso curioso, pero a más repeticiones, controlando más el movimiento, más intensidad, tipo rep pow, descendentes, super series, etc. ¿De acuerdo? De hecho, al final de este vídeo, de esta clase, tendréis una rutina de entrenamiento. Haré cardio de 15 minutos antes de entrenar y 15 minutos al terminar, y aumentaré el NEAT. ¿Qué es el NEAT? Básicamente es el cardio diario. No coger el ascensor, aparcar un poco más lejos y caminar más, no ir a la esquina en coche, este tipo de cosas. Esto es muy importante, porque si tú aumentas tu gasto calórico o tu actividad física durante todo el día, vas a generar también más gasto energético, más necesidad energética, y vas a afinar más el peso. Esto es muy importante también, ayuda muchísimo. Más cositas, mis suplementos. ¿Qué suplementos voy a utilizar para mi definición? Pues voy a utilizar vitamina C, vitamina D3, ashwagandha, el intraentreno, que ya he dicho que es dextrosas o maltodextrinas, y cuando entrene en ayunas también utilizaré aminoácidos esenciales. Ahora comentaré un poquito más los beneficios de estos suplementos fuera del rendimiento deportivo y más centrándome en la patología. También la cafeína y la sinefrina. Venga, la vitamina C, la vitamina D3,
son muy importantes. La vitamina D3 es liposoluble. Yo voy a tomar 4.000 unidades internacionales de vitamina D3. Además, la vitamina D3, todos los receptores de todas las células del organismo tienen receptores para esta vitamina, muy importante. La vitamina C es un antioxidante. Voy a tomar 1 gramo de vitamina C, que no sea efervescente. ¿Por qué? Porque va a seguir haciendo burbujitas en el estómago y te pueden dar gases, te puede dar distensión abdominal. Que sean cápsulas sólidas, que sean pastillas sólidas. Muy interesante la vitamina C, porque en el caso de una patología intestinal, la oxidación celular da lugar a brotes por los corticoides, por la inmunosupresión, por lo que sea, por el estrés, pues se genera estrés oxidativo que se almacena en el organismo. Pues la vitamina C evita que ese estrés oxidativo genere radicales libres que nos afecten. Muy interesante, y puesto que el proceso de entrenamiento de déficit de calorías es también estresante, sobre todo yo que estoy acostumbrado a comer mucho, pues evidentemente voy a meter vitamina C. La ashwagandha, ya he hablado de ashwagandha en la academia. Te recomiendo que te apuntes a la academia porque sinceramente todo el contenido que hay en la academia, de más de 30 horas de formación en la academia y todo lo que está por venir, es una verdadera locura. La ashwagandha, como ya dije en la academia y en algún vídeo aquí en el canal, es un adaptógeno. Permite que nos adaptemos mejor a las situaciones estresantes. Además, ayuda a reducir los niveles de cortisol y mejora el descanso y la recuperación, la cognición. La ashwagandha es una joya. No voy a utilizar cúrcuma. ¿Por qué? Porque yo actualmente la inflamación la tengo bastante controlada, así que no requiero cúrcuma. Y puesto que la ashwagandha de forma indirecta también es antiinflamatoria al reducir el cortisol, pues tengo ese punto a favor también de la ashwagandha. Luego el intraentreno. Como ya he dicho, dextrosa, ciclodextrinas, etc. o aminoácidos esenciales en el caso de que entrenen ayunas. ¿Qué beneficio tienen este tipo de carbohidratos en la patología más allá del rendimiento deportivo para no venirme abajo? Porque yo cuando estoy entrenando estoy gastando glucógeno, estoy gastando glucosa y me puede dar una hipoglucemia. Pues meto glucosa, meto hidratos de carbono de alto rendimiento para evitar esa hipoglucemia. Dejando esto a un lado y centrándome en la patología, ¿qué tipo de beneficios obtengo de estos carbohidratos en la patología? Pues bueno, si tenemos en cuenta que la patología tiene cierta debilidad digestiva, ciertas limitaciones digestivas, especialmente en lo referente a los hidratos de carbono, una persona en un posoperatorio, una persona en un brote, en una diarrea, si se le meten hidratos de carbono, puede generar estrés, puede generar oclusión en el intestino, un atasco, y puede empeorar la situación. Entonces, estos carbohidratos están ya digeridos, por lo que los puedes consumir, no hay estrés digestivo y te van a aportar calorías, te van a aportar energía. En el caso de los aminoácidos es muy interesante, y yo empecé a tomar aminoácidos recién operado, por eso pude cicatrizar tan rápido. De hecho, a los 15 días me vio el cirujano y me dice, literalmente esto parece que lleva 2 meses operado de la calidad del tejido cicatrizal. Bestial. Bien, como he dicho antes, cuando consumimos una proteína la descomponemos en aminoácidos. Y estos aminoácidos realmente es lo que forman las estructuras del cuerpo. Son ladrillos que forman la pared. ¿De acuerdo? Pues los aminoácidos esenciales son esos ladrillos sin necesidad de proceso digestivo, lo cual es muy interesante en una patología, puesto que si estás en un brote, en una diarrea, en un postoperatorio, tus capacidades digestivas están bastante limitadas. Meter aminoácidos junto a un carbohidrato de alto rendimiento te va a permitir tener buenas calorías, te va a permitir tener buen carbohidrato, te va a permitir tener buenos aminoácidos para reparar las estructuras dañadas, para evitar que haya una gran pérdida de masa muscular y así puedas mejorar mejor, maravilloso. Déjame un like solo por eso me tienes que dejar un like. Viva el amor es lo más importante. ¿Cómo iba? Vas a permitir mejorar la calidad del tejido cicatrizal, vas a permitir mejorar las estructuras dañadas, mucosa intestinal, úlceras que haya, etc. Por lo que esto es muy importante. Luego la cafeína es para mejorar el rendimiento en el gimnasio, evidentemente, pero también la cafeína es termogénica, ya que la cafeína ejerce cierto grado de estrés en el sistema nervioso. Que nadie se asuste, que el estrés no es malo, el problema es el estrés disparado. Bien, ¿por qué la cafeína es buena en la patología intestinal? ¿Por qué voy a consumirla? Aparte, evidentemente, por su efecto termogénico y su mejora del rendimiento, porque mejora la cognición, el sistema inmune y el rendimiento. ¿Y cómo hace esto la cafeína, sobre todo el sistema inmune? Porque ejerce un estrés. La cafeína ejerce un estrés. El estrés y el cortisol no es malo. Básicamente el estrés y el cortisol a nivel evolutivo es lo que hacía que nos activáramos.
Yo ahora mismo tengo cierto grado de estrés porque tengo que estar pendiente de la pizarra, de la iluminación, de lo que digo, de estar bien encuadrado, del sonido. Eso ejerce cierto grado de estrés. El estrés hace que estés atento. Si tú estás atento a algo por el estrés, se liberan células del sistema inmune. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona anticipando sucesos que aún no han ocurrido, pero para estar preparados. Porque a nivel evolutivo, cuando había cierto grado de estrés, era por huir o atacar, por gran demanda energética. Por eso el estrés, cortisol, pico de glucosa, nerviosismo. Se liberan células del sistema inmunológico para prevenir el ataque, para estar preparado y poder actuar lo antes posible. Por esto la cafeína mejora el sistema inmunológico. Yo en mi caso voy a tomar alrededor diariamente de unos entre 400 y 600 miligramos de cafeína. Es una dosis bastante alta. No se la aconsejo a nadie. Yo peso actualmente más de 90 kilos, casi 100 kilos, y tengo una muy buena tolerancia a la cafeína. Recomiendo que empecéis por alrededor de unos 100 miligramos de cafeína, lo que viene siendo media cápsula de cafeína o 2 cafés al día, aproximadamente. Y a partir de ahí vais ajustando la intensidad. Y también la sinefrina. La sinefrina lo que hace es que mejora la utilización de las grasas como fuente de energía. Básicamente la sinefrina es eso. Tiene también mejoras en el sistema inmune, pero son bastante menores. Básicamente, esta es la forma de perder peso que yo voy a usar y que en la patología intestinal se debe de hacer. No hay secretos, no hay magia ni nada de eso. También decir que la principal fuente de proteína que voy a utilizar va a ser la proteína en polvo y los huevos. Va a ser la principal fuente de proteínas que voy a utilizar, que son muy digestivos. Los huevos me encantan y la proteína en polvo también. Un batido de proteínas con avena para adentro y poco más que añadir. Déjame una manita arriba porque poco más que decir sobre esta clase. Si te ha gustado esto, déjame una manita arriba, suscríbete, déjame un comentario si necesitas que te ayude. Recuerda que puedes descargar libremente la rutina de 3 y 5 días en casa y en el gimnasio. Cualquier duda me escribes un mensaje. Te puedes apuntar a mi academia con más contenido exclusivo y poco más que añadir. Vamos ahora a ver un entrenamiento. Besos, abrazos y nos vemos pronto. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. Es un puntazo porque aparte de que te hace tener que controlar más la negativa, también es importante, si no se te va, tienes una tensión continua y somos más fuertes al final del movimiento, siempre, sobre todo la espalda. Sin embargo aquí tú tienes más tensión donde eres más fuerte y menos tensión donde eres más débil. La resistencia es muy progresiva. Me encanta, siempre con goma. Oye, verdad, me quería caquear. Like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. No, ya. El otro día me decía un chaval de que tiene muchos problemas de salud y demás. Y yo siempre digo a la gente, la salud es algo que tú te tienes que ganar. O sea, la salud es algo que tú te tienes que ganar. La salud no es algo que te regalan. La salud, es que la salud la gente dice, yo me merezco estar sano, pero ¿comes sano? Es que eso, comes sano, entrenas, y ya no eso, ¿tu entorno es sano? Los fines de semana, ¿tú qué haces? Porque los fines de semana también cuentan, que ahí no hay un bucle temporal donde todo desaparece, ¿no? La salud es algo que tú te tienes que ganar. O sea, y te la ganas comiendo sano, con un entorno sano y sin hacer gilipolleces. Es que después vienen el tú has tenido suerte. Ahí está. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic.